Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este segundo seminario internacional que tiene como título Ciencia y Técnica en Juan David García Vaca. Esta ponencia va a estar a cargo del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Actualmente también está cursando los estudios de doctorado. ¿Qué mejor maestro usted que nos pueda regalar y complementar su semblanza al día de hoy para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, para los colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero? Siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación de usted, maestro. Tiene el uso de la palabra, puede iniciar con su semblanza y continuar con la ponencia, maestro. Pues muchísimas gracias, doctor Daniel Marpartida, por la confianza, por el apoyo, por prestarnos este espacio para difundir la obra del maestro Juan David García Vaca. Yo inicio mi carrera académica, digamos, como ingeniero de redes y comunicaciones, que es mi raíz. A posteriori me di cuenta que la parte de ingeniería era para mí sumamente técnica, sumamente concreta, y yo necesitaba un poco más de liquidez en palabras o en términos de Bauman, ¿no? Entonces me formé ya luego como en el área de la filosofía y proseguí el camino hacia una especialización en filosofía de la técnica, de la ciencia y de la técnica, con lo que hice mi máster en lógica y filosofía de la ciencia, con una especialización en filosofía de la técnica. Actualmente estoy terminando mi doctorado en lógica y filosofía de la ciencia, pero dentro del campo de la investigación de la filosofía de la técnica y de la tecnología. He tenido algunas publicaciones referentes a este tema de la ciencia y de la técnica. He participado como estudiante doctoral visitante en la Universidad Autónoma de México, junto a personas bastante destacadas como el doctor Ambrosio Velasco, en el Instituto de Filosofía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, he participado en diferentes congresos, seminarios, he recibido algunas becas para participar en algunas universidades, como por ejemplo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 2 oportunidades, y actualmente pues he sido aceptado como investigador invitado o haciendo una estancia doctoral en el Departamento de Estudios Románicos de la Universidad de Wuppertal en Alemania, que en un mes ya, a principios de marzo de este año 2025, estaré iniciando pues esa estancia doctoral con estos amigos investigadores en Alemania, en Wuppertal. Así que bueno, es una pequeña carrera, pero con miras a seguir desarrollándose, ¿no? Así que ante cualquier duda, cualquier información más detallada acerca de mi profesión y de mi carrera, pues con todo gusto yo se las puedo hacer llegar cuando nuestros oyentes, o usted mismo y el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital así me lo exijan. Bueno, doy inicio entonces a lo que llamamos ciencia y técnica en Juan David García Vaca. La idea de este pequeño espacio que nos da el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, yo lo quiero utilizar
no para dar una clase magistral, sino que en esa colección de pequeños espacios donde vamos a ir tratando diferentes temas, podamos ahí ya tener un panorama un poco más amplio de lo que es la filosofía garciabaquiana, ¿no? Que no nos da tiempo en 12 sesiones de abarcarlo todo, pero por lo menos dar un pequeño bosquejo a esa filosofía de la técnica o a esa filosofía de las ciencias de las que García Vaca pues se hizo hasta cierto punto, si me apuran, pionero en España y también en Latinoamérica, por supuesto. Entonces, primero habría que definir qué es la ciencia para Juan David García Vaca, que era un hombre cultivado en estas áreas, porque ya lo hemos dicho antes, pero nunca va a ser suficiente repetir que García Vaca viene de un palo teológico, escolástico, y que García Vaca, si es que se forma dentro de un paradigma incluso medievalista, por lo tanto él domina fuertemente las lenguas clásicas, pero tiene esa particularidad, además de dominar la filosofía medieval, tiene la particularidad que no tienen otros filósofos del exilio español del 39, y por qué no otros que tampoco son, que no forman parte de ese grupo, pero que son muy, muy importantes también, que es que él se forma a partir del año 26, si no me equivoco, dentro del área científica. Es decir, García Vaca tuvo la oportunidad y tuvo, digamos, la capacidad de emprender estudios en matemáticas, en física, en biología. Por lo tanto, eso le dio una capacidad, en economía también, una capacidad muy peculiar de ver en la ciencia una capacidad para enriquecer a la filosofía. De hecho, es de los pocos filósofos, por no decir ninguno, que trae conceptos filosóficos y que los amolda a la ciencia y viceversa para enriquecer uno u otro campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término de la transfinitud es un término que él coge de la teoría de los transfinitos de Cantor y lo trae a la filosofía para fundar, digamos, un tipo de noción al que nosotros llamamos transfinitud, de la que vamos a hablar en algún momento, ¿no? O la transubstanciación, también, que es un término medieval, pero que él utiliza para representar y colocar como línea guía lo que debería ser un fundamento, un progreso o una idea de progreso técnico y tecnológico. Entonces, la ciencia para García Vaca está compuesta de, aquí lo tengo apuntado, un componente ontológico. Bueno, primeramente un componente práctico, por supuesto, componente práctico y teórico. Recordemos, por ejemplo, que la palabra teoría, en principio, es una palabra que tiende al conocimiento. Lo que pasa es que con el tiempo, la tradición cristiana se apodera de esa palabra y toma, la palabra teoría realmente quiere decir un tipo de verdad, pero como la verdad viene de Dios o se representa en Dios, la tradición cristiana la toma como suya y de ahí viene la palabra teología, ¿no? Que viene de Dios. Entonces, más allá de la parte teórica y de la parte práctica, que es un componente esencial para la ciencia, la parte teórica, ¿por qué? Porque a medida que se va realizando la ciencia, se van acumulando saberes teóricos, y la práctica, porque definitivamente toda ciencia
tiene cargada de algún tipo de praxis para poder demostrar, digamos, las verdades que se derivan pues, de esa teoría. Pero aparte de ello, tiene un componente ontológico de querer demostrar y de querer responder a la pregunta de qué son las cosas. Recordemos que la palabra ontología viene de ente, y ente viene de ont en griego, que significa cosa. Entonces, la ciencia responde al qué son las cosas, al qué es lo que tenemos enfrente, qué es aquello que tenemos enfrente. Tiene un componente fenomenológico que lo que busca es hacer patente lo que está oculto. Recordemos que la palabra fenómeno viene justamente de aquello que emerge hacia la luz. Eso es lo que significa fenómeno, aquello que emerge hacia la luz, fos, noumen. Y es hacer justamente que nosotros podamos descubrir, o en palabras heideggerianas, en términos heideggerianos, develar lo que está oculto, desocultamiento, como decía Heidegger, sobre la técnica. En la ciencia de la técnica, Heidegger habla de que la técnica es un desocultamiento, es traer allí. Entonces, ese componente fenomenológico de la ciencia lo que nos quiere hacer saber es que eso que parece algo normal tiene un trasfondo, algo escondido. Y entonces debemos traer a la luz eso, la propia luz como tal. En principio pensábamos que no era más que simple luz, que no había más allá que un tipo de iluminación, pero científicamente la luz no es más que un tipo de vibración, digamos. Hay una cantidad de fotones ahí que son los que permiten que se iluminen las cosas, ¿no? Entonces, es hacer patente aquello que no sabemos lo que es. Es, además, es objetiva porque dice García Vaca que la ciencia le pertenece a la humanidad como tal, es decir, la ciencia no puede pertenecer a un grupo, no puede pertenecer a Silicon Valley, no puede pertenecer a Elon Musk, no puede pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, en la ciencia moderna, obviamente habla del componente objetivo, porque en la antigüedad, hasta el Renacimiento, la verdad estaba dictada por los cánones eclesiásticos y teológicos, que además tienen unos parámetros muy axiológicos para ellos y, además de eso, muy discrecionales. Lo que decía la iglesia, eso era la verdad, por eso murieron muchos. Entonces, uno de los componentes actuales que tiene que tener toda ciencia es ese componente objetivo, libre de parcialidades. Y por otro lado, tiene un componente sistemático. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ordenar lo teórico, lo práctico, lo ontológico, lo fenomenológico y lo objetivo. Dentro de esos componentes nace la ciencia actual, o pudiéramos llamar dentro de esos componentes que lo que surja de allí es justamente una ciencia moderna, contemporánea. Ahora, respecto a la técnica, para García Vaca, pudiéramos empezar diciendo que la técnica es una forma de auxilio, o la técnica nace como una forma de auxilio a la naturaleza. Por lo tanto, la técnica primera, a nivel histórico, no es más que una técnica naturalista, una técnica que no puede superar a la naturaleza, sino que es su imitación. Por ello, él dice que cuando
tomando a Aristóteles como precedente, que la técnica solamente auxilia a la naturaleza en el caso de que ésta no pueda llevar a cabo una creación natural, valga la redundancia. Entonces ahí es donde está la técnica para apoyar a que ese proceso natural llegue a su fin. Entonces la técnica al final va a ser finalizadora de lo natural. Sin embargo, la técnica como tal se va desarrollando hasta tal punto que supera a la naturaleza. La técnica actual no es una técnica auxiliar de la naturaleza, todo lo contrario, es una técnica que ha superado lo natural, que ha transgredido incluso lo natural, hace lo transnatural, por decirlo de alguna manera. Y hay un texto en ¿Qué es sociedad?, donde García Vaca habla sobre la técnica específicamente y nos dice que con toda la capacidad que puede tener la técnica, perdón, la naturaleza, al ser natural, y sigo con este juego de palabras que me van a escuchar mucho, porque así García Vaca juega mucho con las palabras, con ciertas redundancias, pleonasmos, etc. Con toda esa capacidad natural que tiene la naturaleza para hacer cosas, jamás va a ser capaz de hacer, por ejemplo, una calculadora o un avión, etc. ¿No? Entonces, hoy día la naturaleza, la técnica es transnatural. Ahora, cuando García Vaca nos habla acerca del mundo actual como técnico y científico, nos dice que nuestra atmósfera cultural, y él está hablando ya en los años 80, decía que teníamos una atmósfera cultural que era 40% ciencia, 30% ciencia y 40% técnica, o sea que nosotros teníamos un 70% dentro de nuestra atmósfera, y cuando dice atmósfera se refiere a esa esfera que respiramos, a esa esfera de oxígeno, por decirlo de alguna manera, porque atmo significa respirar. Entonces, lo que nosotros respiramos en el día a día, en nuestra atmósfera actual, es 70% tecnociencia, ¿no? Sin embargo, García Vaca pretende que cualquier error que se haya dado dentro de esos 70% de muchos errores de la técnica, que los hay, que los avisora en su libro El Desafío de la Técnica, los avisora y los reconoce, tienen que ser corregidos con más técnica aún. Y esa es la particularidad que tiene García Vaca. ¿Te parece que sufre como de un exceso de filotecnologismo, ¿no? Entonces, la potencia que le da la técnica al hombre es que acaba haciendo de universo mundo. Y estos dos términos son muy importantes porque universo significa en García Vaca todo aquello que está fuera del manejo del hombre, fuera de la capacidad de uso del hombre. Pero mundo es justamente aquello que construye el hombre. El hombre llega al universo y está desprovisto. García Vaca utiliza la fábula o la historia de Epimeteo y se me ha olvidado justamente el nombre de este personaje de Prometeo, Epimeteo y Prometeo, que eran hermanos, que él utiliza la fábula en cuanto a que cuando Epimeteo y a Prometeo los dioses le designan entregar dotes y dones a todos los seres, Epimeteo, de una forma muy imprudente, gasta los dotes y los dones en los demás seres, y cuando le toca dar algo a los seres humanos, pues se encuentra desprovisto, se encuentra que no le queda nada. Por eso es que Prometeo va y roba a los dioses el fuego. Y de ahí es que viene, ya digamos,
El castigo de Prometeo, sobre el risco, que va un águila todos los días a comerle el hígado y nunca muere y tal, ¿no? Entonces, nosotros venimos al mundo desprovisto. Entonces, la técnica es aquella que nos permite convertir universo en mundo o robarle parte del universo para convertirlo en mundo. Lo que diría Ortega es amoblar nuestro mundo con una segunda naturaleza o con una sobrenaturaleza. Entonces, el universo es naturaleza y mundo es técnica. Ahora, esa técnica natural con el que empezamos a hacer mundo inicia con un hombre primitivo. Un hombre primitivo que se da cuenta que las cosas no sirven solamente para aquello que están hechas. Es decir, no sé, un ejemplo que da García Vaca. Una rama de un árbol no sirve simplemente para hacer rama de árbol, para sostener hojas. También sirve de bastón. Y ahí es donde entra su juego o su devoción anti-esencialista, su postura, mejor dicho, anti-esencialista. Que si una rama fuese sí y solo sí rama de árbol, cuando yo la desgajara y la convirtiera en bastón, no me serviría de bastón. Por lo tanto, el hombre primitivo justamente se da cuenta que si choca, que si con un palito y un poco de hierba seca y la frota sobre una piedra sale fuego, pues empiezan las cosas que tiene a su alrededor, esas cosas naturales, a funcionar para otras cosas que para lo que ellas se supone que están hechas a primera vista. Así, a medida que pasa el tiempo, entonces encontramos a un hombre que va a través de la práctica encontrándole sentido a esas cosas naturales y se va forjando a través de una tradición un tipo de hacer. Ese tipo de hacer llega a convertir al hombre en un artesano. Es un artesano que está entre la técnica natural y la técnica, digamos, un poco más moderna, ¿no? Una técnica que García Vaca llama a la actual explosiva. Pero el artesano se ubica más que todo en la época clásica, por decirlo de alguna manera, incluso en el medioevo. Un artesano es aquel que a través de una cantidad de recetas, una tradición que va lentamente de maestro en maestro, aprende a hacer cosas. Un orfebre, un herrero, un albañil, un alfarero, etc., ¿no? Entonces el artesano se convierte con el tiempo, cuando llega el Renacimiento, en ingeniero. Y cuando llega la Edad Moderna, digamos, la Edad Moderna, no, nuestra edad contemporánea, mejor dicho, que es nuestra modernidad, digamos, entre comillas, ese ingeniero se convierte en un tecnita. Entonces, García Vaca dice que del artesano al ingeniero y del ingeniero al tecnita, que ya voy a explicar qué son cada uno, se va creando una evolución en cuanto al uso de las fuerzas naturales y en cuanto a los ambientes en los cuales esa persona se va a desempeñar. Por ejemplo, ya dije que el artesano es una persona que utiliza métodos, recetas, etcétera, que se van, digamos, perfeccionando, aunque muy lentamente, generación tras generación. Sin embargo, el ingeniero encuentra que la naturaleza, a través o descubre que en el lenguaje matemático puede extraer algún tipo de uso de las fuerzas naturales y de determinar aquello que está en la naturaleza para su propio uso. Por lo tanto, se convierte en ingeniero y puede hacer cosas como, por ejemplo, un ascensor, por decir algo. Un ascensor
un poco arcaico, ¿no? Utilizando polea, calcula las fuerzas, los ángulos, etc. Sin embargo, o puede ser una catedral, puede ser un arma de fuego, etc. Sin embargo, ese ingeniero llega a un punto en el cual la ciencia y la técnica la perfecciona a tal punto que se convierte en un tecnita. Y el tecnita es aquel que ya logra no solamente desencubrir las leyes de la naturaleza, que el ingeniero ya las había traducido de forma matemática, y lo que hace es que aprovecha realmente todas esas fuerzas ocultas de la naturaleza de una manera más, digamos, arrolladora, magnánima, y un ejemplo de ello, digamos, es la bomba atómica, ¿no? Entonces, este tecnita, pese a que lo asocia en un punto con el artesano, porque el artesano empieza innovando, empieza haciendo creaciones nuevas, es la única relación, esa innovación, ese camino del emprendimiento, de emprender en la creación, es lo único que lo asocia al tecnita y al artesano. Por supuesto, el ingeniero también está en ese intermedio, pero cada vez al tecnita de hoy le queda menos de ingeniero y mucho menos de artesano. ¿Por qué? Porque por más creativo que pudiese ser el artesano, si no hubiese evolucionado ese perfil, un artesano no hubiese podido hacer el mundo que hacemos hoy, que tenemos hoy, esta sobrenaturaleza en la cual estamos acostumbrados, un artesano no lo hubiese podido lograr. Entonces, sí que están conectados a nivel histórico, porque todos están dados a la creación, pero cada uno es pieza clave en la evolución de lo que hoy llegamos a ser como técnicos especialistas. Un artesano utilizaba las fuerzas de su cuerpo, los músculos, su velocidad, su vista, etcétera, para poder hacer una creación. El ingeniero ya traducía las leyes de la naturaleza y por lo tanto utilizaba, no sé, un laboratorio, por ejemplo, para hacer los primeros químicos o componentes químicos, etcétera, para crear la pólvora, por decir algo, mientras que el actual tecnita no se conforma con nada de eso y le es irrelevante porque no necesita utilizar las fuerzas físicas ni un laboratorio mediano, sino que ya está en un ambiente que él llama un tecnocosmo, es decir, es una persona que necesita para poder realizar sus estudios y para poder progresar en la técnica, una estación aeroespacial, trabaja en grandes reactores nucleares, crea grandes hidroeléctricas para la producción de energía, paneles solares para aprovechar la luz del sol o incluso grandes centros de obtención de energía geotérmica, etc. Algo que hubiese sido imposible para un artesano, ¿no? Entonces, este tipo de técnica que hace hoy el tecnita es una técnica explosiva. ¿Y por qué técnica explosiva? Porque definitivamente lo que busca es transubstanciar, además de que su principal característica es la disponibilidad y la explosión no es más que una cadena de aceleraciones, ¿no? O una aceleración desencadenada. Frente a, por ejemplo, a la postura heideggeriana, que lo que hablaba era de una esencia de la técnica de desocultamiento. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Porque es importante comparar un perfil tan importante como el de García Vaca y para darle la relevancia que este amerita, compararlo con otras figuras prominentes como la de Heidegger para Heidegger, mientras que
que García Vaca ve una evolución en la figura del artesano, al ingeniero y al tecnista. En Heidegger vemos lo contrario, ve que hay una involución, porque para Heidegger la técnica actual no es más que una forma de la pérdida del ser, una forma en la que el ser se pierde en las novedades, y no es más que ver a la tierra, a lo natural, como un stock, como una estación de servicios. Entonces, para Heidegger la técnica tendría que ser como la de otrora, una técnica dada al cuidado, una técnica que tuviese en principio un tipo de sorge, de cuidado ante el hacer. Para Heidegger, para García Vaca esto no es necesario. Para García Vaca es todo lo contrario. Para García Vaca lo importante es la creación como tal, sin importar, digamos, lo que se lleve por el medio, con ciertos parámetros, ciertos cuidados, ¿no? Ciertos márgenes de ética, por supuesto, pero a García Vaca lo que más le preocupa es que la técnica actual pueda volver al hombre un número. Es decir, que en vez de verlo como otro ser capaz de crear, se sirva de ese otro ser como un número, que se aproveche, digamos, del trabajo creativo de esa persona para él buscar beneficios, dentro de una lectura muy marxista, ¿no? Entonces, García Vaca sí que pone ojo en este sentido, pero no en el sentido heideggeriano de la pérdida del ser, porque para García Vaca el ser como tal nunca se perdería, el ser nunca digamos, nunca dejaría de ser, porque para García Vaca, digamos, el ser es, porque si no, no sería, valga digamos, este juego de palabras, ¿no? Así que lo que pudiéramos decir en este sentido sobre la ciencia y la técnica de García Vaca es que es un optimista de la técnica, que García Vaca no es un determinista tecnológico, y ese sí sería también un punto que seguramente vamos a tratar en estos seminarios, en estas pequeñas cápsulas de García Vaca sobre el determinismo tecnológico, y que García Vaca elogia más bien esta técnica actual que ha superado un tipo de todos estos tabúes filosóficos medievales, filosóficos teológicos medievales, donde se supone que la creación y la ciencia estaban digamos, desdeñada por una tradición teológico-escolástica. Recordemos que García Vaca, al venir de ese palo, al parecer, termina saturado de toda esa tradición medievalista. Entonces él enfoca siempre su filosofía justamente a contradecir o a señalar todas esa censura que se dio en la época, toda la época medieval hasta el Renacimiento. Entonces él ve justamente en el Renacimiento un renacer del hombre a nivel de ciencia y técnica, y a partir de ahí, por supuesto, toda una evolución que para García Vaca no termina. Entonces, es ahí donde justamente eso lo que él elogia, un tipo de hombre que se ha encargado de darse forma a sí mismo, y que tiene que encargarse de seguir, no solamente, voy a decirlo de esta forma, democratizando
la enseñanza de la técnica, porque para él es muy importante la educación de la técnica y de la tecnología. ¿Por qué? Porque a través de nosotros conocernos como seres creadores y no como seres que se nos ha dado por obra y gracia de un ser supernatural, este mundo que nosotros tenemos actual, esta sobrenaturaleza, al ser hecha por nosotros mismos, podemos nosotros independizarnos de cualquier tipo de pordioserismo espiritual o tecnológico. Esta sería más o menos la conclusión que daría García Vaca. Si tiene usted alguna pregunta, doctor, y podemos ampliar esto, pues con mucho gusto le atenderé. Sí, sí, maestro, a este trabajo maravilloso que venimos realizando, a este trabajo propuesto para todo este año 2025, ¿cuál es la influencia de la antropología filosófica y de la cosmovisión baquiana para la definición de ciencia y técnica, maestra, para su entender? Sí, pues bueno, primero el hecho de que el hombre, como ya dije antes, no es deudor de nada ni de nadie. Es por ello que en su libro Antropología Filosófica Contemporánea, 10 lecciones, me parece, que se llama el libro, perdónenme la imprecisión, él eh, nos indica y nos dice que, que el ser humano está, no es deudor de ningún ente supernatural, ¿no? Él nos dice ahí que la fábula o la historia de Prometeo, porque ya saben, ya quizás ustedes conocerán que mucha de la historia de la técnica occidental se basa en un trabajo, en una tarea prometeica. Eh, la fundación de la ciencia y de la técnica en Occidente nace del mito prometeico, pero para García Vaca esto no tiene nada que ver, es decir, García Vaca lo desdeña porque el hecho de que sea prometeico se supone como que nosotros robamos a un ente superior una capacidad o un don, o robamos un tipo de atributo. Para García Vaca, lo importante es que nosotros justamente entendamos, hemos sido nosotros y por nuestra propia gracia quienes hemos conseguido el adelanto y el progreso técnico-tecnológico, que a nosotros no nos ha regalado nada, por eso es que él está en contra del pordioserismo espiritual. Él cataloga a esa gente como unos pordioseros de la técnica, unos pordioseros espirituales que creen que todo este progreso técnico nos ha caído del cielo. Entonces, por eso para él es tan importante la educación, y él habla directamente de la creación de museos de ciencia y tecnología para que se pueda entender cuál es la historia de los artefactos, esa historia que él entiende como estela de los artefactos, porque si nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos los creadores de toda esta estela de artefactos, entonces no nos podemos creer a nosotros mismos no nos podemos ver a nosotros mismos como unos verdaderos creadores, como unos innovadores. No nos podemos atribuir a nosotros mismos la capacidad de crear. Eso sería lo que piensa García Vaca. Maestro, tenemos aquí en mano el libro de Juan David García Vaca, publicada por Manuales Editoriales, Manuales Universitarios. En este caso, esto corresponde, vamos a ver, Manuales Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Dirección de Cultura, Caracas, 1967. Y bueno, el título, Elementos de la Filosofía de las Ciencias, en el maestro. A la pregunta que se le había formulado, ¿no? Si me permite, para compartir con todos los que en horas posteriores van a ver este video, a esta maravillosa presentación que usted va realizando. Advertencia preliminar.
Estos elementos de la filosofía de la ciencia pretenden ser una especie de continuación de los elementos de la filosofía publicado en 1959 por la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela y reeditada más de una vez en años posteriores. Así que no hace falta repetir aquí lo que en el prólogo a ello se dijo, y dicen aún sobre la restringida finalidad, limitados medios, estilo didáctico, sugerente de aquella obra, y de esta, elementales las dos. Aquí el tema de la filosofía de las ciencias tratado en forma sistemática y no histórica, los ejemplos empleados están tomados en diversas ciencias, tal cual se presentan actualmente, empero el marco filosófico de una universal aplicación no solo a otras ciencias o aspirantes a ciencias de mencionadas y aprovechadas de esta obrita, sino de más. Los profesores de ellas podrán fácilmente aportar otros ejemplos verosímilmente mejores y más adecuadamente a la ciencia en especial que por obligación o devoción tuviesen para explicar. No hace falta decir que en el autor tiene perfectamente clara conciencia del atrevimiento que supone a estas alturas de la ciencia actual filosofar sobre ella. Y lo que es peor y más aventurado, intentar sistemáticamente un campo de conocimiento desde hace siglos rico y constantemente enriquecido, más por avalanchas que por ordenado acrecimiento de ideas. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, en esa definición de ciencia, el maestro en ese capítulo 1, concepto general de ciencia, el preconcepto de ciencia, el concepto explícito, abstracto y el puro de ciencia, la ciencia deslinda la práctica, la ciencia deslinda de axiología, la ciencia deslinda de opinión, la ciencia deslinda de conciencia y la ciencia deslinda de enciclopedia. Capítulo número 1. Este librito tiene total 181 páginas. Es una obra maravillosa y en relación a lo que usted dice, ¿no? A lo que va afirmando, maestro, la originalidad, la vigencia, digamos, esa osadía intelectual del maestro para lo que en su momento, en el contexto del desarrollo de su pensamiento, ya había planteado desde esa obra maravillosa, la filosofía, y de lo que él va a realizar, decíamos en la presentación anterior, desde esas influencias filosóficas que él tuvo, que al día de hoy lo tienen en primera línea cuando queremos hablar de la filosofía de la técnica, de la filosofía de la ciencia. En esta Correcto. parte del mundo. Ceda usted la palabra, maestro, por favor, a mi intervención. Sí, como tú bien lo dices ahí, él deja muy claro lo que es la ciencia, lo que son los parámetros de la ciencia, sin ánimo de llover sobre mojado. eh, él entiende que una ciencia tiene que ser imparcial, tiene que ser apolítica, tiene que ser libre de una opinión personal, y tiene que ser libre de una opinión grupal, ideológica, partidista, etcétera. Es decir, también es un gran extremista, digamos, de ciertos conceptos como ciencia y técnica, porque él cree, es devoto total, y es lo que se le puede achacar a García Vaca, que es un devoto total de la ciencia y de la técnica, es decir, cree ciegamente en la técnica. Hay un autor del cual yo reviso, lo que pasa es que lamentablemente lamento no poder nombrarlo, pero hay un autor que justamente en un artículo bastante interesante sobre el odio de la técnica, le achaca a García Vaca ese,
ese optimismo desmesurado sobre la técnica que hace que, sobre la ciencia y la técnica, que hace que García Vaca pudiera incluso llegar a ver de forma positiva el uso, la creación y uso de la bomba atómica. No directamente García Vaca como persona aplaudiendo el uso y aplicación de la bomba atómica, pero sí como una forma, como una consecuencia precisamente del desarrollo técnico-tecnológico, ¿no? No porque él haya apretado el botón, pero que sí, que pareciera un desmesurado en ese, que hubiese un optimismo desmesurado. Con lo que acaba de afirmar, maestro, lo empalmamos, ¿no? Que la filosofía de la técnica garcía-vaquiana justamente es identificado como una filosofía atómica o actual, ¿no? Con lo último que usted acaba de afirmar definitivamente, pero también resaltar, maestro, la rigurosidad, la exigencia con que el maestro lleva estas obras y la secuencia de sus obras. Lo que él ha escrito tiene una secuencia, tiene un porqué, tiene a dónde quería él apuntar. Había un propósito a todo esto, maestro. Hay una continuidad, él lo cita en esta primera obra, lo cita en este segundo Elementos de Filosofía de las Ciencias, y lo que usted acaba de afirmar, maestro. ¿Qué dice al respecto? Le cedo la palabra, maestro. Pues yo creo que la obra de Juan David García Vaca, en todo este sentido, para ya verlo de manera global, porque, y como final, como cierre de esto, es una obra que intenta quitarle el velo a muchos, o sea, hay que leerla desde la lectura, valga la redundancia, hay que hacerle la lectura desde el contexto en el cual García Vaca escribe, es históricamente, o sea, en su momento epocal, porque en esa época en la que García Vaca está escribiendo sobre ciencia y sobre técnica, la mayoría de los filósofos que lo hacen y que lo han hecho hasta ese momento. Algunos no son filósofos profesionales como tal, luego se consideran que sus obras son de filosofía, pero no son personas, o sea, no son filósofos de carrera, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, los filósofos que sí se dedicaron a ello lo hacen desde un tono pesimista, exceptuando a Ortega y Gasset. Entonces, lo que hace relevante y lo que hace que brille y destaque la filosofía de la técnica de García Vaca y la filosofía de la ciencia en general, no solamente es su amplio manejo y dominio de las ciencias, desde la matemática, la física, la biología, etcétera, como dije al principio, sino que García Vaca se hace muy particular. Entonces, junto a Ortega y Gasset son los únicos que hacen filosofía de la técnica desde el punto de vista optimista, porque previamente toda la escuela de Frankfurt hace una reflexión sobre la técnica bastante pesimista. Heidegger, por supuesto, en la pregunta por la técnica también critica la evolución y desarrollo de la técnica, aunque por una parte pareciera que está a favor, pero realmente su discurso habla de una involución de la técnica, y García Vaca destaca por ello, porque dice, oye, los que hablan mal de la técnica parece que no conocen bien sobre el griego y el latín, sobre el griego, perdón, y no se dan cuenta que la técnica ha sido una forma de evolución del propio ser humano. Es decir, el hombre de hoy no sería lo que es si no fuese por esa evolución que se ha generado en el momento en que ha aplicado y desarrollado la propia técnica. Nosotros no tendríamos esta sobrenaturaleza que tenemos hoy si no hubiésemos aplicado el conocimiento técnico y científico, por supuesto, la ciencia en la técnica y la técnica la ciencia. Entonces, yo con esto quiero cerrar, doctor,
Y bueno, cualquier pregunta que tengáis acerca de esto, por favor, también hacérmela llegar y podemos hacer algo en particular. De todas formas, la próxima sesión vamos a seguir hablando en las próximas sesiones, hablando sobre ciencia y sobre técnica. Definitivamente, vamos a cerrar, maestro, este trabajo maravilloso, dándoles a todos nuestros seguidores qué es la definición general de ciencia, página número 30, aquí en este libro que tenemos en mano. Maestro, Sí, le escucho, doctor. ya, vamos a dar esa definición maravillosa, maestro. Definición general de ciencia. Ciencia, en virtud de su preconcepto actual explicitado, tiende a ser conocimiento teórico, no práctico, ontológico, no axiológico, calificadamente verdadero, no opinable, artículos de fe, objetivo, no conciencial, y sistemático, no enciclopédico, o de forma positiva. Definición general de ciencia. Definición primera. Ciencia es o tiende a ser conocimiento teórico, ontológico, verdadero, objetivo y sistemático. Página 30, Elementos de la filosofía de las ciencias, Juan David García Vaca. Así es, doctor. Qué bonito ser cerrado con esta lectura tan clara. Maestro, por favor, para nuestros seguidores, recuerden que esta va a tener 12 presentaciones. Siempre vamos a estar tocando elementos de filosofía de las ciencias, de la filosofía de la técnica García Baquiana, de un hombre que en esta parte del mundo fue pionero y uno de los primeros en muchas de las cosas que hoy en día lo estamos viviendo en esta nueva fiesta, en este nuevo despertar de la inteligencia artificial. Y más aún con la colaboración, con la participación y ese desprendimiento personal y profesional de quien nos acompaña desde Madrid, España. ¿Correcto, maestro? ¿La ubicación estamos dando correcto, maestro? Sí, correcto. Doctor, muchas gracias por ello. No, siempre, entonces es un honor y es un privilegio para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital esta presentación maravillosa y siempre este trabajo que usted viene realizando con nosotros sobre este primer ciclo. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este segundo seminario internacional que tiene como título Ciencia y Técnica en Juan David García Vaca, el mismo que estuvo a cargo por el maestro Julfred Jonathan González Ramírez, máster en lógica y en filosofía de la ciencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor, y que tengan ustedes una feliz tarde.